Sin duda alguna, la bandera es el símbolo por excelencia del orgullo LGBT+. Pero, ¿qué significa y cuál es su origen? En el año de 1978, el artista estadounidense Gilbert Baker hizo el primer diseño de la bandera, la cual originalmente tenía 8 franjas horizontales, teñidas con pinturas naturales sobre una tela de algodón. Sin embargo, más tarde se retirarían 2 de ellas por cuestiones técnicas. Además, cada color representa un concepto propio, y con ello, la ideología del orgullo LGBT+, resumido en un arco iris. El rojo representa la vida, el naranja, la sanación, el amarillo, la luz del sol, el verde, la tranquilidad y la naturaleza, el índigo, la armonía, y el violeta, la espiritualidad. Ahora que ya conoces su significado, quédate y descubramos juntos más datos curiosos del Pride Day. ¿Por qué se conmemora el 28 de junio? Su conmemoración tuvo origen durante una redada policial injustificada en el bar Stonewall en Nueva York el 28 de junio de 1969, la cual tenía como objetivo el arrestar a personas homosexuales. Este evento provocó gran indignación en la comunidad, lo cual hizo que las personas presentes se rebelaran contra los policías. Se dice que durante la redada, en el bar se escuchaba la canción Over the Rainbow de la película El Mago de Oz, en honor a Judy Garland, quien había muerto días antes. Actualmente, esta actriz es recordada por ser uno de los mayores íconos de la comunidad LGBT+. La primera marcha por el orgullo LGBT+, se realizó en Nueva York el 28 de junio de 1970, en conmemoración del aniversario de los sucesos de 1969 en el bar Stonewall. Si bien ya habían existido movimientos en favor del orgullo, este hecho marcó fuertemente a la comunidad y su respuesta a partir de este momento fue determinante. El significado de las siglas LGBT provienen de las palabras lesbiana, gay, bisexual y transgénero, quienes inicialmente definieron a la comunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo se han agregado otras siglas, como por ejemplo LGBTI, añadiendo la I por la intersexualidad, o las siglas LGBTQ, agregando la Q por la comunidad queer, o las siglas LGBTA, añadiendo la A para la comunidad asexual. Realmente no hay una regla para las siglas, sin embargo, actualmente se llama al movimiento por las siglas LGBT-TTI+. ¿Por qué se habla de orgullo? El orgullo nació como un proyecto en el mundo con el objetivo de hacer frente a las ideas negativas sobre la comunidad LGBT+, así como a los prejuicios que tenía la sociedad sobre ella. Dicho proyecto intenta hacer hasta hoy en día que la existencia de la comunidad LGBT+, sea reconocida con orgullo y dignidad, logrando con esto acabar con la represión, dignificando a este sector. La marcha del orgullo LGBT+, con mayor concurrencia hasta la fecha, se dio en Sao Paulo, Brasil, en el 2017, con más de 5 millones de asistentes. Mientras que la segunda marcha con más participantes se dio en Nueva York en el 2019, en el festival World Pride, con más de 4 millones de asistentes. ¿Sabías que el Pentágono de Estados Unidos tiene su propio evento del orgullo LGBT+? Este evento se creó en el 2012, con la intención de que los militares que trabajan para esta organización pudieran expresarse, sin la necesidad de esconderse ante la sociedad y ante sus mismos compañeros, por el temor a ser discriminados. Actualmente, Brenda Howard es reconocida como un ícono del orgullo LGBT+. Fue una activista y líder del Frente de Liberación Gay, precursora del movimiento homosexual en Estados Unidos. Ella era socialista y bisexual. Lamentablemente, falleció el 28 de junio de cáncer de colon. Curiosamente, también es el Día del Orgullo. Fue tan importante para el movimiento que también se le conoce como Mother of Pride o Madre del Orgullo. El origen de la primera marcha por el orgullo LGBT+ en México se desarrolló durante la marcha de aniversario de la Revolución Cubana, el 26 de julio de 1978, donde participaron alrededor de 30 homosexuales, los cuales se identificaron como integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México.
Sin saberlo, los participantes de este pequeño grupo estaban escribiendo un nuevo capítulo en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+. Ya en junio de 1979, con contingentes de más de 1000 personas, se congregaron en la extinta Plaza San Carlos Finley, culminando la primera Marcha del Orgullo en México. A pesar de que existieron más manifestaciones previas, esta fue la primera en ser reconocida como tal en México. Ahora, comparte con nosotros cómo se conmemora el Pride Day en tu país, datos curiosos, información complementaria o lo que tú quieras. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!